Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de fenómeno en fenómeno, recorriendo experiencias paranormales, profecías, premoniciones y todo tipo de sucesos extraños, con el fin de buscar nuevas aventuras. Hoy arribaremos a los recovecos de nuestras mentes y el más allá. Eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo una semana más, aventureros. Jaime. Un saludo, aventureros. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Y el que os habla, Víctor. Pues tras saludar como es debido y presentarnos al fantasma de turno, nos adentramos dirección a nuestra psique, donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras satisfacemos nuestras curiosidades. En el episodio de hoy, como ya habéis podido intuir, hablaremos de ovnis, eventos paranormales y el más allá. Y bueno, antes de empezar, solo recordaros que estamos todos los viernes en streaming en la página de Twitch. Nos podéis encontrar como saga-galdin y normalmente estamos a partir de las 7 de la tarde emitiendo en directo, así que todo el que quiera vernos y conocer los programas y los temas de los que estamos hablando antes de que estén colgados aquí en iVoox, pues nada, que se pase los viernes a eso de las 7 de la tarde y nos podréis escuchar en directo, podréis interactuar con nosotros, hacernos preguntas, desarrollando el tema en el que estamos y participar en ello, ¿no? Y nada, en este episodio que estamos, seguiremos ahora hablando de la Ouija, así que esperamos que os guste, ya que hay muchos fenómenos de los que podemos hablar. Cuando tocamos la Ouija, despierta sentimientos tanto positivos como negativos, y hemos visto en documentales, hemos visto de investigadores que la han utilizado, que les ha sucedido un poco de todo, tanto cosas que asusten, que den miedo, como cosas bien tranquilas de conversaciones con supuestos entes o espíritus o energías del más allá, de otro mundo. Hay un poco de todo, no se puede descartar nada ni dar a entender que hay o que no hay 100% algo allí. O sea, este fenómeno de la Ouija entroncaría con esto que hemos hablado antes del manejo de las energías de los mediums. En este caso, cuando tú coges una Ouija, haces las veces de medium, es decir, tú estás canalizando tu propia energía psíquica y es esta la que va a tomar el supuesto ente o lo que quiera que te esté contestando para contestar. Entonces es como que tú das tu energía, por eso pones el dedo en el máster, para que tenga energía para moverse, porque si no, el máster por sí solo no puede moverse. Tiene que moverse en base al investigador que lo mueva. Es él el que lo mueve, pero no voluntariamente, lo hace involuntariamente. Y es esta falta de voluntad la que utiliza el supuesto ente para materializar estas palabras. Nos dice Dakar a través del chat de Twitch en directo. Estoy de acuerdo, y también puede ser porque tal vez después de una experiencia cercana a la muerte de alguna manera empiezo a creer, y creo que es el creer lo que hace que la gente desarrolle o no esa capacidad, pero la realidad de la sociedad les vuelve a adaptar a lo común, que es pensar que no hay nada más. Ahí igual discreparía un poco, porque el hecho de que alguien no cree absolutamente nada en estos fenómenos, no quiere decir que no pueda tener experiencias. Otra cosa es que las descarte o que simplemente las ignore porque, como no cree, dice esto no ha pasado y ya está. Puede ser que alguien sea tan sensitivo que su día a día sea normal ver cosas paranormales o sensaciones, y que las descarte precisamente por eso, porque para él es tan normal que no le parece algo extraño. También puede ser lo que tú has dicho, ¿no? Que por el hecho de empezar a creer empieza a ver cosas, pero eso no quiere decir que antes no las viese, sino que ahora se fija en ellas y las ve. En el mundo de la fantasía, sobre todo en el cine, ¿no? Nos han metido muchas veces el miedo con lo que le decía antes de la Ouija, pero también con los espejos. Con los espejos en muchísimas películas de terror, de miedo, mirar a un espejo es algo que puede despertar sentimientos muy negativos, ¿no? Porque siempre aparece algún bicho, siempre aparece algo que está detrás tuyo, que se ve en el espejo y que te giras y no está. ¿Habéis tenido alguna sensación, alguna cosa con espejos? ¿O habéis tenido ese sentimiento alguna vez?
Yo con espejos nunca. Sí que es verdad que hay toda una mitología en base a los espejos. O sea, solo hay que ver la historia de Bloody Mary, que si la llamas 3 veces frente al espejo, pues ya está, ya la has cagado. pero quitando eso, sí que es verdad que se dice que hay algún tipo de canal dimensional en un espejo. Cuando te miras en él estás viendo a otro tú diferente, que sería, en las películas de terror es el tú malvado, es tu clon malvado, por así decirlo, o tu alma oscura. Pero bueno, yo creo que a ese respecto, yo del mundo paranormal no conozco nada. En plan investigación sería solo de temas de películas de terror y cosas así. No sé, a lo mejor es que simplemente no he caído en ese tipo de investigaciones. Yo con espejos no he tenido ninguna experiencia, pero me ha parecido curioso que sí que es verdad que dicen que es tu alma, tu parte del alma maligna que está dentro del espejo. Y siempre me he planteado, digo, ¿y si tú ya eres malvado en el mundo real, lo del otro lado qué es? ¿Lo bueno o es todavía 1000 veces peor? Tiene que ser peor. Es una buena pregunta. Pregunta para los filósofos. Tiene que ser peor siempre, si no en las pelis no hay acción. Pero yo hablo de si la realidad es que lo que hay en el espejo es tú y yo maligno, en la realidad, ya no en las películas. Si tú eres malvado a más no poder, que los hay, lo del otro lado es Satanás. Sí, yo creo que sí, ¿no? Intercambiado el malvado contigo y el bueno está atrapado dentro del espejo. Yo propongo 2 alternativas. O el espejo se rompe de la maldad o simplemente no te reflejas porque el mal es tal... Porque eres un vampiro, no te reflejas. yo qué sé, el mal en persona, no sé. Hace tiempo, creo que se llamaba John Deere, no estoy seguro, creo que sí que era John Deere, que utilizaba el espejo para hablar con espíritus y sacar información. Además, su espejo era un espejo negro, era un espejo hecho con obsidiana, creo recordar. Y creo que ese mismo espejo está expuesto en un museo de Inglaterra, porque creo recordar, que es que hace mucho tiempo que escuché esto, que este señor, este personaje, predecía cosas para la reina de Inglaterra, creo que era, y sacaba mucha información a través del espejo de obsidiana y hablaba mucho con espíritus y con el más allá y todas estas cosas, ¿no? Pues es curioso también el tema de los espejos. Claro, es que al final un espejo no es más que un objeto, es un objeto de canalización. Cuando hablamos de temas paranormales siempre encontramos una canalización. Un medium utiliza objetos, ya puede ser una ouija, ya puede ser un espejo, ya puede ser un mazo, ya puede ser cualquier cosa, que lo que hace es canalizar su energía psíquica, su poder. Ya el objeto que sea, creo que es casi irrelevante. Hay quien usa péndulos, y no es que el objeto tenga alguna característica especial, sino que es esa persona la que va a canalizar a través de ese objeto. Entonces sí, puede ser que este señor utilizase el espejo como un medium normal, utiliza una bola de cristal o unas cartas. Lo mismo puede ser. Al final es la persona y no el objeto. Sí, bueno, yo debo decir que a mí no me ha pasado nada con espejos, afortunadamente, y espero que eso siga siendo así, porque esto que estáis contando a mí me da mucho pavor. Pero lo que sí que me ha pasado me ha pasado una cosa hace menos de una semana. No sé si fue una cosa de extraterrestres o de fantasmas, no lo sé. Pero el caso es que me sucedió con un amigo, se llama Alberto Morales, y nada, estábamos el sábado pasado y le estábamos dando un paseo y por la calle de Serrano, y dice, coño, si estamos por aquí cerca de mi colegio antiguo o de colegio infantil, y me dice mi amigo, pues bueno, vamos a visitarlo, si te parece. Vale, venga. El problema es que no me acordaba muy bien del camino y teníamos que callejear, y bueno, el caso es que nos perdimos. Bueno, pues ponemos el GPS, me decía Alberto. Pues venga, lo ponemos. Y llega un momento en el que el GPS no da más indicaciones. O sea, y supuestamente habíamos llegado, pero yo decía, ni de coña. Estamos en medio de como un cruce de calles perpendicular. Esto no es el colegio ni de coña. Entonces, habíamos investigado más o menos todas las opciones, salvo una calle oscura, muy estrecha, y dije yo,
bueno, pues ya de puestos aquí ya no nos vamos a echar atrás, ¿no? Pues venga, vamos a meternos a la boca del lobo. Y empezamos a andar y la calle estaba oscura, no porque no tuviera farolas, sino simplemente porque las farolas estaban apagadas. Entonces empezamos a caminar, las farolas se encendieron. Esto pues nos sorprendió un poco, porque es cierto que hay receptores que cuando captan el movimiento se encienden. Bueno, seguimos andando, las farolas se apagan. Entonces llegamos a un callejón sin salida en el que decimos, nos lo hemos debido de pasar. Retrocedemos y aquí viene la jugada. Las farolas se encendieron cuando estábamos justo delante del colegio. O sea que fue como una señal divina, no lo sé, llámalo como quieras, pero es que a mí me pareció súper fuerte. Y cuando ya nos estábamos alejando, las farolas se apagaron. O sea que fue algo, no sé, paranormal o súper extraño para mí. No consigo explicarlo. La fenomenología con las farolas es curiosa. A mí me ha pasado también, no exactamente como a ti, pero sí andar por un paseo lleno de farolas, que las farolas están perfectamente, todas iluminando sin ningún problema, y conforme yo iba avanzando y pasando por debajo de las farolas, iban parpadeando. O sea, llegaba una farola, parpadeaba. La pasaba, esa farola volvía a iluminar bien, y al llegar a la siguiente lo mismo, parpadear. Y cuando la pasaba, iluminaba bien y la siguiente. Y así durante todo el paseo. Eso me ha pasado a mí. Joder, pues es que es súper fuerte. Es que claro, siempre te quedas ahí con no sé, con el sentimiento de a lo mejor de que el fantasma o lo que sea eso te está siguiendo, ¿no? O no sé si guiando o quién sabe. Pero es que coño, que es súper fuerte. Yo, la verdad es que todavía no me lo quito de la cabeza. Y luego tenemos otros tipos de sucesos relacionados con los sueños. No sé si Daniel nos quiere contar algo, que me ha comentado algo antes de empezar, relacionado con los sueños. Sí. Yo, mira, bueno, os lo comenté por WhatsApp, que además dio la casualidad que luego estuve sin voz y todo. Pero estuvimos hablando de precisamente la parálisis del sueño en uno de los programas anteriores. Y yo había sufrido en alguna ocasión la parálisis de sueño, que te despiertas, no te puedes mover, tú eres consciente y demás, pero ya está, se quedaba simplemente en el hecho de mi cuerpo físico todavía no ha reaccionado, no me podía mover, no veía nada ni sentía nada. Pues bueno, yo estuve mal de la voz, afónico una semana y pico, luego parecía que iba a recuperar, pues en el proceso de esa recuperación me acuerdo que yo estaba durmiendo y me desperté como si tuviese en mi habitación frente a mi cama, porque yo duermo de lado, una sombra negra y yo no me podía mover. O sea, notaba la parálisis del sueño, lo que yo siempre había notado, lo mismo, pero con una sombra negra delante. Y la sombra negra se iba alejando al fondo de la habitación hasta la pared, se metía dentro de la pared se ponía más oscura toda aquella y se desplazaba al techo y desaparecía. Entonces, en ese momento me pude mover, di un manotazo en la pared que tenía detrás inconscientemente de la cama, pero eso hizo que me despertase. O sea, yo estaba soñando. Me desperté y estaba sufriendo parálisis de sueño despierto y ya sí que realmente fuera del sueño. Y estaba yo quieto y vi la sombra en la pared que yo había golpeado en el sueño al poder moverme, en esa pared, y empezó a ascender hacia el techo también y se esfumó. Y ahí pude volver a moverme y ahí ya sí que estaba despierto de verdad. ¿Y cuál fue tu sensación? ¿De absoluto terror? No, terror no, porque no pasé miedo. O sea, no, supongo que porque me sentía como, no diré disfrutando, porque en ese momento te quedas un poco en shock, pero claro, un efecto paranormal, algo así, una sensación rara, distinto, algo dices, claro, me atrae todo esto. Y era como, ¿lo que estoy viendo es real? O sea, lo primero había sido un sueño, soy consciente de lo primero había sido un sueño porque me desperté, pero me desperté otra vez con parálisis del sueño, ya fuera del sueño. Es que este fenómeno, sí, ya lo hablamos y yo ya también conté mi experiencia, y lo que suele causar cuando ves este tipo de presencias es absoluto terror, incluso un terror superior a lo que te daría estando completamente consciente. Entonces, por eso te lo preguntaba.
No sentí terror. O sea, en el primero, en el del sueño, sí que sentí terror, pero estaba soñando. Y por eso cuando ya pude moverme, hice el manotazo contra la pared de atrás. Pero entonces ese manotazo me despertó. Y ahí estaba despierto y volví a sentir la parálisis del sueño y de reojo, porque yo seguía durmiendo, pero yo veía de reojo la pared en la que yo había golpeado, vi cómo se movía la sombra que se ponía enfrente en la pared que tenía yo ya visión bien de ella y ascendía hacia el techo y entonces ya sí se esfumaba y pude volver a moverme. Por lo que estás contando, creo que entonces estabas en el segundo nivel. Me refiero al tema de los sueños. Tampoco es que yo sea un gran experto, pero si estabas, por lo que estás contando, estabas dentro de un sueño. Entonces, claro, porque tú parecía que te habías despertado, pero todavía seguías soñando. O sea que, que también es bastante otro fenómeno también un fenómeno que también ayudó quizás a contribuir que a lo mejor ese ente oscuro, pues a lo mejor también te paralizara de esa forma. Pero vamos, que hablo por hablar, no soy ni mucho menos un experto, pero vamos, que me alegro que no sintieras placer, porque si hubiera sentido placer, ahí ya sí que me acojonaría. No, placer no, pero claro, curiosidad, quizás. Todo esto no es que sintiera placer, es como no sentía terror, sentía curiosidad. O sea, claro, me parecía curiosa la situación. Claro. Y no sé si era por el hecho de que yo soñé que sufría una parálisis del sueño con un ente y al despertarme seguía mi subconsciente activo y vi algo medio adormilado, no lo sé, o realmente había algo aquí presente que estaba introducido dentro de mi sueño, lo vi en el sueño y al despertarme todavía seguía aquí y se desvaneció. No lo sé, no sabría deciros qué es porque es imposible decirle lo que era porque no puedo contrastarlo de ninguna manera lo que vi. Mira, Dakar nos está diciendo que él ha practicado parálisis del sueño en una época de su vida para conseguir activarla a propósito. Yo le pregunto, ¿esto que tratas de conseguir es tener sueños lúcidos? Es decir, los sueños lúcidos son estos sueños en los que tú puedes manejar el sueño. Puedes estar haciendo lo que tú quieras conscientemente dentro del sueño. No sé si te refieres a eso. Eso es. Vale, es que eso es algo que mucha gente busca, porque es una sensación bastante agradable. Poder estar dentro de un sueño, pero haciendo tu libre voluntad. Entonces es algo bastante bueno. Y sí que es verdad, mucha gente intenta conseguirlos, ya sea por meditación, ya sea por estado de trance, y mucha gente de hecho dice que lo consigue. Yo no lo he probado, pero sí que es algo que es bastante común. Además, es muy importante cuando tenemos sintomatología de este tipo, ya no solo lo que pase, sino la sensación que tienes en el momento en el que está pasando, porque es lo que preguntabais, ¿no? Si tú sentías terror, normalmente tiene un significado, pero si lo que tienes es curiosidad, todo el enfoque cambia y va a buscar otro significado diferente. Entonces, todas estas cosas, ya no solo con la parálisis del sueño, sino con cualquier cosa que suceda que no sea normal, que tú te sorprendas porque te está pasando lo que sea. Puedes ver una imagen o puedes ver una sombra o algo por el rabillo del ojo que pase. Cualquier cosa que te pase que detectes como no normal, es muy importante recordar la sensación que te ha dado justo en ese momento, porque da mucha información. Incluso cuando a mí a veces me pasa, ¿no? Ya creo que ya lo he explicado, estar en mi casa, estar solo y entrar en una habitación a oscuras. Yo puedo entrar en una habitación a oscuras y no me da miedo. Yo me puedo pasear, incluso como es mi casa, ¿no? Y sé dónde están las cosas, voy a oscuras a coger lo que sea, una camiseta o a mover una cosa de una habitación a otra todo a oscuras, porque como me la cosco lo puedo hacer a oscuras, ¿no? Y normalmente no sentir nada, pero hay veces que me da como un escalofrío por la nuca, se me erizan los pelos y entonces en ese momento la sensación que yo noto, o sea, no la sensación, sino lo que yo pienso que pueda ser en ese momento es muy importante. Porque te da esa información extra para saber si lo que está pasando es o no peligroso, entre comillas, porque es difícil que te pase algo físico, pero sí que te da esa sensación de peligro o no.
Entonces, tiene mucho significado saber reaccionar y acordarte de lo que estás pensando en el momento que tienes esas sensaciones. Ya te digo, yo la sensación que tuve al principio de curiosidad, de decir, lo que he visto es real, o sea, me picó la curiosidad. Luego ya reaccioné, me levanté de la cama, encendí la luz y dije, ¿qué ha pasado? Centrémonos un momento, pero los primeros momentos fue decir, ¡guala! Sí, pero aparte del Walla, ¿recuerdas qué sensación tenías? ¿De malo, de bueno? No sé, ¿sabes? No sé si me explico. Yo la sensación que tuve de la sombra que había ahí era mala. Eso sí que lo recuerdo. Tuve una sensación de que estaba ahí, no por casualidad, ni por paseo, ni por nada. Yo tuve la sensación, de hecho, me acuerdo de que ese mismo día me levanté ya después de volverme a acostar y demás, y me levanté, y fue cuando tuve otra vez la recaída, empecé a toser, tenía los pinchazos ya por la tarde de ese mismo día después del dolor en el pecho. Bueno, de todo lo que estuve pasando, la segunda vez que me puse de esto, que no pude estar aquí en los podcasts, precisamente. O sea, yo tuve la sensación de que lo que había ahí estaba ahí por algo malo. Esto tiene ese significado de que puede ser que esa imagen o ese ente o esa energía, lo que fuese, te lo estuviese provocando y tiene esa connotación negativa, o igual todo lo contrario, estaba ahí ayudándote a recuperarte, pero te dio la sensación negativa porque en un futuro no muy lejano, o sea, a ese mismo día o al día siguiente, ibas a recaer e incluso iba a ser peor de lo que ya habías tenido. Porque fue el caso, ¿no? Porque tuviste que medicarte porque ya te estaba doliendo el pecho y demás, ¿no? De tanto toser. Entonces puede tener esa doble moralidad, por decirlo de alguna manera, que o el ente era bueno y te estaba ayudando, pero tuviste esa sensación porque iba a ser luego peor, o porque el ente era malo y te lo estaba provocando. Entonces ya es mucho caer en interpretaciones y tener más información para saber un poco más el detalle. Nunca lo sabemos exactamente, pero yo tuve la sensación de que era malo en el momento. Luego recaí. Yo no sabía que iba a recaer hasta que no recaí. Entonces, mi sensación fue previa a que yo recayese, con lo cual digo yo que la sensación de malo no estaba influenciada porque luego recaí. No, sí, a eso es lo que voy, que normalmente tiene que ver. Es la sensación que tienes en ese microsegundo, porque normalmente es así. Estás dentro del fenómeno o estás viendo el fenómeno y tienes una sensación o una idea que dura nada, un microsegundo, que incluso el microsegundo siguiente estás dudando de que en el microsegundo de atrás hayas pensado eso, ¿sabes? Es tan breve que tú incluso te anulas ese recuerdo porque no te lo acabas de creer por lo corto que ha sido. Y eso no quiere decir que no pueda ser que te esté avisando de un futuro no muy lejano, o incluso lejano. Puede ser que en vez de pasarte esto que te ha pasado con la voz, te está avisando de un accidente de tráfico que te va a pasar de aquí 2 años, ¿sabes? Y no lo sabes, no tienes ni idea de qué se refiere a eso hasta que tienes ese accidente y por casualidades de la vida y sin saber por qué, en el momento que tienes el accidente te acuerdas de aquella noche que viste aquella sombra y tuviste esa sensación de que era algo malo. Entonces ahí es cuando empiezas a ligar cosas, ¿sabes? Es muy sutil. Es que a veces, ya te digo que yo he tenido muchas de estas y las reconozco, y hay muchas que no las pillo porque son tan sutiles que es difícil darte cuenta de lo que te están diciendo y se están hilando ya solas. Sí, que yo es que supongo que a mí me dejó más impactado porque yo, por desgracia, porque a mí me gustaría poder ver más cosas o sentir más cosas o percibir más cosas, o he tenido pocas experiencias paranormales, personales, que me han contado muchas, pero personales pocas. Y parálisis del sueño había sufrido yo ya más de una vez. No era algo que me pareciese nuevo y que me asustase o me diese alguna sensación extraña. Pero al vivir eso, pues fue eso. Pues ahora me queda ese recuerdo súper grabado y además tengo la sensación de que era algo que no estaba haciendo algún bien. Esa sensación la tengo ahí, que luego a lo mejor descubro que era mi ángel guardián. Puede ser. Eso el tiempo lo dirá.
Sí, y además es lo que te digo, puede ser que no fuese relacionado con lo de la garganta, que puede ser que en un futuro te des cuenta que está relacionado con otra cosa que te va a pasar, ¿sabes? Y ya lo hilas solo. En en el momento en el que pasa, te acuerdas de ese momento en el que te pasó lo otro y se hila solo. Lo que pasa es que tienes que estar súper atento, tienes que el mínimo sentimiento tenerlo en cuenta. Y ya te digo que es tan sutil que la mayoría de las veces se escapa. Y lo que tú dices, puede que tú no creas que hayas tenido muchas cosas paranormales que te hayan pasado a ti, pero es que a lo mejor sí. Pero es que son tan sutiles que no te has dado ni cuenta. A eso es lo que me quiero referir. Es que es muy difícil si no estás acostumbrado a darte cuenta de que te están pasando estas cosas. Yo creo que normalmente lo que uno vive es lo que busca él. Entonces, esto lo digo porque lo que hay... ¿Pero que se te escucha mal? ¿Se me escucha mal? Tenemos interferencias de fantasmas. Vale. Bueno, pero ¿se ya suena? A ver, habla ahora. ¿Hola? Ahora sí, dale. Vale. Bien. Hemos echado a Casper. Sí. Lo que quería decir es que es en lo que tú pones tu atención y tu intención, eso es lo que manifiestas. ¿Por qué digo esto? Porque si lo que te gusta, por ejemplo, es el campo paranormal, para manifestar y para ver cosas paranormales, lo mejor que puedes hacer es meterte de lleno en ello. Es decir, un investigador de lo paranormal, por fuerza, al final va a vivir sucesos paranormales, tenga o no percepciones, o sea medium o no sea medium. Eso da igual. Si tú haces tu vida normal ajeno a todas estas cosas, es muy difícil que percibas nada ni que veas nada más allá, porque no le estás poniendo atención a este tema. Entonces es por eso que lo que dice Víctor es cierto, que muchas cosas sí que nos pueden pasar y pasar completamente desapercibidas porque ni siquiera le damos relevancia. Y si estuviéramos versados en esa materia, si estuviéramos más de lleno, podríamos darle algún tipo de significado en el momento y decir, mira, esto que me ha pasado es atribuible a tal y puede ser por esto otro y racionalizarlo. Pero al ser algo que no estás pensando en ello, no estás con la cabeza en otras cosas, en la vida diaria, lógicamente si te pasa algo paranormal, a lo mejor estás escuchando una voz de ultratumba y ni siquiera te das cuenta porque la asocias con que es el vecino que ha chillado. Eso podría ser. Cuando, por ejemplo, Pedro Amorós toma psicofonías, hay psicofonías que realmente parecen voces humanas y que si las escucharas normalmente, pues pensarías que es alguien que pasaba por ahí. Pero sin embargo es una psicofonía porque él la trata con sus programas y no es una voz normal. ¿Con esto qué quiero decir? Que realmente muchos de los fenómenos pasan desapercibidos porque tampoco los buscamos y porque la realidad es mucho más vasta y más misteriosa de lo que podemos pensar. Entonces nosotros solemos adscribirnos a nuestras vidas comunes y corrientes que están ajenas a todas estas cosas. Cuando pasan eventos muy extravagantes en nuestra vida, como puede ser una muerte, como puede ser un accidente, como puede ser una experiencia más fuerte, es cuando más sentimos experiencias paranormales porque estamos más, por así decirlo, más perceptivos a ellas. Y es por esto. Entonces, simplemente. Y al respecto de lo de la parálisis del sueño, es cierto que en este tema sí que se ha demostrado que es un fenómeno que sucede a nivel cerebral por un desajuste entre varias etapas del sueño en las que el cuerpo todavía no se ha despertado, pero la mente sí, y sigue manifestando cosas de los sueños, que suelen ser cosas terribles, no se sabe por qué. Pero la ciencia dice que las parálisis del sueño es algo completamente normal. Hay gente que las siente muchas veces, incluso varias al día, y lo pasa realmente mal. Es una especie de desajuste, no tiene por qué ser nada paranormal. O sí, ese tampoco lo sabemos, no podemos descartar, pero no sé, ¿qué pensáis vosotros? Yo decía la otra vez que tratamos esto, que el cerebro lo que hace es asustarte, por decirlo de alguna manera, para que se te active la adrenalina y así despertar el cuerpo antes. Es una teoría, ¿no? Que no tiene por qué ser así, pero es una teoría que puede ser que explique el por qué vemos cosas terribles cuando tenemos estas parálisis para hacer que el cuerpo reaccione a través de la adrenalina.
Sí, tiene todo el sentido, porque lo que ves suele ser la peor manifestación que has visto en la película más horrible de miedo para ti, pues esa, se te aparece. Pero eso tampoco considero yo que sea así 100%, porque yo he sufrido muchas veces parálisis, no digo a diario ni semanalmente, pero habré sufrido que 20, 30 veces el fenómeno de la parálisis del sueño y nunca he visto ninguna imagen horrible. Me he despertado, he tenido la sensación de sentirme inútil completamente, por decir, quiero moverme y soy incapaz de hacer lo más absurdo que es levantar un pie, una pierna, pero no veo ninguna imagen horrible que me active, ni me asuste, ni nada. En cambio, esta última vez sí, que a lo mejor es lo que dices tú, Víctor, de lo de el cuerpo te enchufa adrenalina, pero porque a lo mejor hay gente que cuando sufre la parálisis se asusta. Y al asustarse de por sí ya generas adrenalina si puedes estar en el trance del sueño y ves las imágenes y demás, porque te estás asustando de ver que no te puedes mover. Pero yo realmente la he vivido varias veces y en esta última ha sido la única en la que he visto lo que os he comentado. Las otras simplemente no me podía mover y te sientes ahí como si fueses literalmente un cuerpo muerto allí en tu cama, que no puedes hacer nada más que estar mirando, porque sí puedes mover los ojos y mirar en todas las direcciones, hasta que tu cuerpo dice, venga va, ya puedes moverte, campeón. Es que debe haber varios estadios, ¿eh? Sí es cierto que hay parálisis del sueño, que son simplemente paralizaciones, y luego hay este extra, por así decirlo, que tenía otro nombre, que ya lo dije en el anterior programa, pero no me acuerdo qué nombre es y tampoco lo he mirado. Y sigue habiendo un nombre para ello, pero por favor, si los oyentes lo saben, que nos lo hagan saber, porque todavía no lo he buscado y no sé cuál es, pero sé que existe. Y sí, son dos estadios diferentes, son dos cosas diferentes. Yo lo que decía es que, siguiendo la teoría de que lo hace el cuerpo la mente para activar el cuerpo, claro, eso depende de cómo te tomes tú la parálisis, porque si tú te encuentras que estás paralizado, pero básicamente o te hace gracia o te parece curioso, que no tienes esa prisa por despertarte porque te asusta, pues obviamente el cerebro está tranquilo, no tiene por qué darte ese aviso si tú no tienes prisa por moverte, ¿sabes? Entonces el tema es que cuando alguien realmente quiere moverse ya porque no está acostumbrado o porque se asusta en ese momento, pues entonces puede darse eso, ¿no? Que te haga ver algo que te dé a ti miedo, que te parezca terrorífico para activar la adrenalina. Pero eso no quiere decir que sea siempre así. Y además es una teoría que a lo mejor no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo, pero bueno, está ahí, ¿no? Puede ser. Yo debo decir una cosa, a ver, yo no es que sea tampoco un gran experto, pero si recopilamos un poco todo lo que estamos diciendo, yo estoy convencido de que detrás del mundo terrenal hay un mundo de señales y de símbolos que, tal como tú has dicho, Víctor, si estamos atentos, pues digamos que podríamos captarlos. Interpretarlos a lo mejor ya no tanto, porque claro, este mundo de señales y símbolos a lo mejor no se presentan de una forma clara y concisa. Pero yo estoy súper convencido de que este mundo existe porque me baso en el hecho de que la humanidad, a pesar de que tiene diferentes culturas, religiones y lenguas, ha establecido un código universal de señales como para lo que es quizás señales de tráfico o señales para la marítima y un montón de cosas más. Entonces, si hemos sido capaces de hacer eso, entonces yo creo que ese mismo código, existe un código universal detrás de este mundo terrenal, como ya he dicho. Entonces, yo creo que el que sea capaz de captar y de interpretar estas señales, por supuesto tendrá altibajos, no digo que no, pero digamos que tendrá la capacidad de enderezar el curso de su vida y quizás alcanzar la felicidad o un estado de bienestar mejor que el resto. Entonces yo coincido contigo, Víctor, en el que tenemos que estar atentos para este tipo de cosas en el que tenemos, ya sea porque se nos eriza el vello o tenemos esa sensación de que quizás algo va mal o lo que sea, pero que tenemos que estar súper atentos para coger, captarlo e interpretarlo de alguna forma. No sé si esto, a lo mejor soy yo que me he fumado algo, no sé. No sé, sí, he dicho, es básicamente lo que he dicho yo. Lo que pasa es que yo, cuando consigo hilar estas cosas, es un clic en tu cerebro, es
de repente estás haciendo algo y lo hilas con algo que te pasó hace 2 años, por decir algo. Pero se hila solo, en nada, en un milisegundo y después se te olvida. Entonces el esfuerzo es que ese milisegundo en el que has hilado algo no se te olvide. Retenerlo y decir, esto me está hilando con aquello que me pasó, y entonces, cuando consigues hacer esto, tienes que intentar darle un sentido, tanto por las imágenes o por las situaciones en las que estabas, tanto por las sensaciones que te produjo tanto aquello que te pasó como lo que te está pasando ahora en ese instante. Y entonces, con toda esta información, sacar una conclusión. Y tú mismo llegas a la respuesta de esto es por esto, porque me ha pasado aquello, porque parece que tengo que hacer X cosa o decir X cosa para conseguir X, lo que sea. Todo eso lo deduces de esos milisegundos de información que te llegan, los hilas, los retienes y deduces lo que quieren decirte. ¿Sabes? Es un trabajo muy difícil, es que no sé decirte cómo es, pero es un trabajo que hay que hacer si quieres estar atento para todas estas cosas que suelen pasar y que pasan desapercibidas a muchísima gente, porque yo estoy convencido que esto le pasa a todo el mundo. El problema es eso, que la mayoría de las veces es que no te das ni cuenta de que ha pasado esto. Sí, justo. De hecho, creo que lo decía antes, Dakar antes, quizás el ritmo de la sociedad o la forma de ser de la sociedad nos lleva a ir a sota caballo rey, es decir, a adaptar un modo de vida que quizás está basado en unos parámetros en el que no hay más, o sea, un orden, que por supuesto el orden siempre es necesario, pero que más allá de ese orden tenemos que estar atentos a todo lo que se sale de ese orden, es decir, tener, ¿cómo se dice? Hay una forma de decirlo, la caja abierta, no me acuerdo, o sea, pensar más allá de tener la capacidad de pensar más allá de lo establecido, porque si no, entonces somos como autómatas. Entonces, sí, yo creo que Dakar lo decía antes, y quizás por esa razón vamos quizás un poco como ovejas en un rebaño. Sabemos a dónde vamos, o quizás sí que lo sabemos, pero no somos capaces de salirnos de esa línea y por ese rumbo que nos han trazado, y por esa razón no somos capaces de captar esas señales. Así que, efectivamente, yo creo que esa es la razón. Es que lo que sucede, que tenemos un problema en las sociedades, sobre todo occidentales actuales, y es que tenemos un sistema basado en la inteligencia racional tan fuerte que todo otro tipo de inteligencia, otro tipo de percepción quedan totalmente subyugadas. Entonces sucede que todo lo tenemos que pasar por el filtro de la razón y por el filtro de la lógica. Y no es así, porque ya incluso los yogis hindúes sabían y saben que el ser humano no solo tiene un tipo de inteligencia, que es la racional, sino que hay incluso 8 o 9 tipos de inteligencia diferentes, entre la que está la emocional, la perceptiva y muchas otras. ¿Qué pasa con esto? Que todos estos temas de los que estamos hablando son temas paranormales, son temas que exceden a la razón, para los que la ciencia no tiene respuesta. No ha encontrado respuesta, que no quiere decir que no la tenga, sino que no la ha encontrado todavía. Puede ser una multidimensionalidad, puede ser reflejos de otros tiempos pasados, puede ser incluso física cuántica. No se sabe. Pero la ciencia no tiene respuesta. Entonces, querer asimilarlo por la inteligencia racional, por un sistema matemático, por un sistema lógico como el que estamos acostumbrados en esta sociedad, nos lleva a este tipo de encrucijadas, a pensar, ¿cómo le doy explicación a esto? A veces no tiene explicación. A veces simplemente, como decía Víctor, hay que sentir lo que estás sintiendo. Si tú sientes en ese momento que estás notando algo extraño, una presencia, y te hace sentir bien, tampoco tienes por qué darle más vueltas ni buscarle 3 pies al gato. Y si tu percepción te dice que simplemente hay alguien ahí, probablemente haya alguien ahí, haya una presencia, haya lo que sea. No tienes por qué tampoco buscarle 3 pies al gato. Pero claro, el problema radica en eso, que tenemos que darle un sentido lógico a todo, y en estos temas sobrenaturales el sentido lógico hace aguas. Es una mesa que cojea.
Y por eso estamos siempre a la cuarta pregunta, esto puede ser, esto no puede ser, hay que investigarlo con método científico, pero realmente hay muchas cosas que a día de hoy no se pueden ni siquiera estudiar con método científico, las sabes y ya está, son las percepciones, son las sensaciones, son la visión más extendida de un ser humano que pueda tener sobre el medio, que pueda ver más allá, que pueda incluso sentir lo que otra persona está sintiendo o tener una empatía tal que sea capaz de dilucidar cosas que otra no puede. Son todas estas cosas. Entonces, yo creo que el principal problema que nos encontramos en el ámbito de la parapsicología es que tratamos de medir con inteligencia racional cosas que quizás no pueden ser medidas con esta inteligencia, sino que necesitamos de otro tipo de inteligencia. Este tipo, o sea, todo esto que sucede también nos viene muy arraigado por lo que comentábamos antes, el cine, la literatura. Estas plataformas cogen estos fenómenos y lo llevan al extremo, del terror, de las sensaciones agobiantes, para dar ese conflicto, ¿no? Que, como contábamos en episodios anteriores, necesita la trama para que sea interesante. Entonces, esto que vemos tanto en libros como en televisión nos hace que cuando nos suceden estas cosas y nos damos cuenta, no queremos saber nada de ellos porque nos da miedo, nos da inseguridad. Como no entendemos realmente lo que está pasando, preferimos que no esté sucediendo. Entonces, directamente, aunque no sea voluntario, la mente lo cierra, lo cambia, lo pasa de página, porque lo que prima es que o sea, la persona que está sintiendo esto no sufra. Entonces, el problema muchas veces es la falta de entendimiento, de conocimiento sobre todo esto, y no tenerle miedo a algo desconocido, que ese es el gran miedo de la humanidad, el miedo a lo desconocido, pero hay que darle una oportunidad e intentar entender qué es lo que te está diciendo, porque muchas veces es tu propia mente que te está intentando explicar algo o te está intentando dar una solución a un problema que puedas tener. No, además eso es totalmente cierto lo que tú dices. O sea, la gente tiene miedo a lo desconocido. Si no lees, no te informas, no escuchas programas y cosas de estas del misterio, de lo paranormal y lo que es el tema extraterrestre o cualquier tema de estos que nos puede dar más inseguridad por lo desconocido, como estabas diciendo. Pues entonces, cuando llega el momento y te encuentras con una situación de estas, pues es lo que tú dices. Lo primero que te viene a la mente es, si no te has informado, no sabes nada sobre ello, lo que has visto. Y lo que has visto es cine, la mayoría de gente, o literatura. Y aunque haya sido una minucia o alguna cosa que pueda ser buena o que sea una energía bondadosa que esté por ahí, o da igual lo que fuere, tú lo asocias a como que va a ser un espíritu maligno que te va a poseer y vas a acabar comiendo tripas de alguien. Claro, y sin embargo, en otras culturas todos estos aspectos se buscan por medio del trance, por medio de las meditaciones, por medio de sustancias psicotrópicas tipo la ayahuasca que te inducen a estados alterados de la conciencia, por medio de bailes, por medio de todo tipo de formas de unión que de alguna manera expanden la conciencia y te hacen ver estadios superiores, por así decirlo, al natural. Al natural me refiero al físico, al más tangible y al más directo. Y sin embargo, nuestra sociedad occidental, como somos tan lógicos, tan sabios, tan herederos del mundo clásico, por así decirlo, todo lo tenemos que pasar por el concepto de lo científico y lo racional, y eso yo creo que nos merma un poco, nos estanca. Yo soy totalmente... me fascina las culturas clásicas y también la ciencia y todo, pero entiendo que muchas veces nos coartamos a nosotros mismos negándonos cosas que otras culturas, incluso simples tribus del Amazonas, nos sacan mucha ventaja en ello. Entonces es curioso cómo los distintos pueblos evolucionamos y cómo vemos las cosas. Los herederos de los modelos platónico, aristotélico y todos estos filósofos, sí, pero tenemos que aprender a pensar fuera de la caja, que antes no me salía la expresión. Todas estas culturas que consideramos del tercer mundo o
indígenas y muy retrasadas con respecto a las civilizaciones que tenemos muchos de nosotros, muchas veces, y por no decir casi todas, ellos están mucho más avanzados que nosotros en muchísimos temas. Pero bueno, creo que vamos a ir dejando el episodio por aquí. Si tenéis algo más que decir, que sea rápido, hacer un resumen. ¿Alguien quiere cerrarlo? O... No, para mí está bien. Todo. Sí. Podemos dejarlo y si más adelante de esto se hace otro, ya está. Correcto. Sí, vale. Bueno, pues tenemos varios temas que tenía aquí apuntados para sacarlos, pero como se ha extendido, pues los tenemos guardados para un próximo episodio. Vamos a ir cerrando, así que tras tanta charla y llenar nuestra curiosidad, saldremos en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. refugioelaventurero@gmail.com. Lo podéis utilizar para mandarnos vuestras ideas, contactar con nosotros para participar en el programa. Si queréis que hablemos nosotros de un tema en concreto, lo que queráis, podéis enviar vuestros emails a refugioelaventurero@gmail.com. Después tenemos la red social de Alma, que en este caso es Facebook, que es @alma_menguezherrera. Jaime, que en su Instagram está como @jbarongrau, Barón con B. Y después tanto Daniel como yo tenemos el Instagram o cualquier otra red social como @sagagaldin, que como ya sabéis viene a ser por nuestra saga de libros. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Acordaos de cerrar la puerta al salir, que hace frío. Y buen viaje, aventureros. Y un saludo al chat de Twitch, que lo tenemos aquí diciéndonos cosas. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos una semana más y hasta el episodio siguiente, aventureros. Muchas gracias a todos los que han estado presentes en el directo de hoy y a los que nos escuchen luego por el podcast. Y ir con cuidado en el camino, aventureros. Muchas gracias por haber estado aquí acompañándonos en esta fabulosa aventura y hasta la próxima, aventureros.